ver si empiezo a grabar. Ya chicos, ya di las instrucciones. Entonces nosotros, ¿cierto? Hemos visto propiedades, empezamos a ver el concepto de propiedades coligativas, ¿cierto? Vimos el concepto de dilución, donde, ¿cierto? Podíamos observar que a partir de una solución concentrada, podíamos, ¿cierto? Diluir, ¿cierto? Formar una concentración más diluida, ¿ok? Entonces, esta ecuación, ¿cierto? Representa la ecuación de dilución, ¿ya? Acá, ¿cierto? Era importante recordar que CI, ¿cierto? Esa C mayúscula es molaridad, la podemos encontrar en los textos, ¿cierto? Como una M mayúscula o como una C, ¿ya? Pero eso representa, ¿cierto? La concentración, ¿ok? Concentración por el volumen va a ser igual a la concentración final por el volumen, ¿ya? Final. También habíamos visto, ¿cierto? La propiedad de solubilidad, que era la cantidad máxima, ¿cierto?, de gramos de soluto que se puede disolver en un solvente, y se representaba por esta ecuación, ¿cierto?, una S mayúscula, que quiere decir que son los gramos de soluto en 100 mililitros de solvente. Vimos que existen distintos tipos de clasificación, ¿cierto?, según la solubilidad. Vimos también, ¿cierto?, que existe una naturaleza de interacción, ¿cierto?, entre el soluto, el solvente, soluto, soluto, solvente, solvente, y obviamente si existe, ¿cierto?, si existe una atracción, ¿qué quiere decir eso? Que existe una buena, ¿cierto?, interacción entre el soluto y solvente que sea mayor, ¿cierto?, a la interacción que hay entre el solvente, solvente y soluto, soluto, ¿cierto?, decíamos que la solución era favorable. No así, ¿cierto?, si no existe una buena interacción entre el soluto y el solvente, ¿ya? Por lo tanto, ahí la disolución es desfavorable. También habíamos visto, ¿cierto?, dentro de la naturaleza química, habíamos visto las fuerzas de atracción que existen, ¿cierto?, entre las moléculas. En este caso, ¿cierto?, poníamos de ejemplo las moléculas de agua que rodeaban, ¿cierto?, y solvataban a los cristales de cloruro de sodio. Entonces, cada elemento, en este caso cloro, ¿cierto?, y sodio, se solvatan, ¿cierto?, se rodean de moléculas de agua, y de esta manera nosotros vemos, ¿cierto?, cuando existe una solución, ¿cierto?, donde agregamos un soluto, en este caso, ¿cierto?, la sal, lo agregamos, ¿cierto?, agua, y vemos, ¿cierto?, que se empieza a diluir. Entonces, a nivel molecular, ¿qué está pasando? Bueno, se están solvatando, ¿cierto?, se está solvatando ese cristal, ¿cierto?, de cloruro de sodio, ¿ya? Se está rodeando de moléculas de agua. Y por eso nosotros, ¿cierto?, podemos observar que hay ciertas sustancias que se disuelven en el agua, en este ejemplo, y hay otras sustancias que no se disuelven. ¿Por qué? Porque no tienen una fuerza de atracción, ¿ya? ¿Ok? No hay una fuerza, no hay carga, ¿cierto?, que puedan atraerlo. No sé qué está pasando. Qué miedo, güey. Ya. Entonces, también, ¿cierto?, también podíamos ver, ¿cierto?, que dentro de los factores que afectan la solubilidad estaba la temperatura, y que esta afectaba de distinta manera, ¿cierto?, en sólidos que en gases. Nosotros veíamos que en sólidos, ¿cierto?, a medida que aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad. No así en gases, ¿cierto? En los gases era al revés, ¿ok? En los gases era al revés, al berre, como se dice, ¿ok? Por lo tanto, ¿cierto?, al aumentar la temperatura en gases, disminuye la solubilidad, ¿ya? También veíamos que la presión, ¿cierto?, era un factor importante, ¿cierto?, que afecta la solubilidad, ¿ya? Acá en este caso, ¿cierto?, podemos ver la interacción entre moléculas, ¿cierto?, en estado gaseoso, en el agua, ¿ya? Entonces, yo al ejercer una presión, ¿cierto?, sobre este sistema, vamos a ver, ¿cierto?, que estamos forzando una interacción, por lo tanto va a aumentar la solubilidad de ese gas en el agua, ¿ya? Por lo tanto, decíamos, ¿cierto?, que al haber un aumento de presión, aumenta la solubilidad, ¿ya? Llegamos a las propiedades coligativas, ¿cierto? Vimos cómo las partículas de soluto que tenían que tener, ¿cierto? Las partículas de soluto en este caso, ¿cierto? Decíamos que
decíamos que era un sistema ideal, ¿cierto? Que no había una interacción, que la verdad es que no tenía carga, ¿cierto? Estábamos hablando de un sistema ideal, ¿ok? Entonces, cómo esta partícula de soluto, ¿cierto? Afecta en distintos parámetros, entre ellos, ¿cierto? Afectaba la presión de vapor, el punto de ebullición, el punto de congelación y la presión osmótica, ¿ok? Entonces, el primer parámetro que veíamos era la disminución de presión de vapor, ¿ya? Y acá que decía, bueno, si yo agrego un soluto, ¿cierto?, al agua, en este caso, ¿cierto?, veíamos que obviamente va a haber una interacción entre el agua y el soluto, ¿ya? Pensando obviamente que el soluto actúa, ¿cierto?, como nosotros queremos que actúe, ¿ya? En las condiciones ideales. Por lo tanto, ¿cierto?, este soluto va a interaccionar con el agua. Al interaccionar con el agua, ¿cierto?, van a ser menos las moléculas que se escapen de este sistema. Por lo tanto, disminuye la presión de vapor, ¿ya? Recuerden que la presión de vapor es, ¿cierto?, la cantidad, ¿cierto?, de moléculas que se escapan del sistema, ¿ya? En este caso, ¿cierto?, podríamos decir que la presión de vapor es alta, pero, ¿cierto?, al agregar un soluto, obviamente va a disminuir la presión de vapor, ¿cierto?, porque va a haber una interacción, ¿ya? Y esto se basa en la ley de Raoult. ¿Qué dice la ley de Raoult? Que la presión de la solución, o sea, de mi soluto más mi solvente, va a ser igual a la fracción molar de mi solvente, ¿ya? ¿Qué era la fracción molar? Eso lo tengo que tener súper claro, ¿ya? A esta altura. Tengo que saber, ¿cierto?, cuál es el concepto de fracción molar. ¿Por qué? Porque me van a dar datos y yo voy a tener que determinar esto. Me pueden dar esto o me pueden dar esto, pero ese dato lo voy a tener que sacar, la fracción molar. ¿Ok? Por lo tanto, ¿cierto? La presión de la solución va a ser igual a la fracción molar del solvente, ¿ya? Y la fracción molar del solvente era el número de moles del solvente partido en los moles totales por la presión del solvente. ¿Ok? Acá veíamos, ¿cierto?, la temperatura de ebullición, el aumento de la temperatura de ebullición, porque obviamente si hay una interacción entre el agua y la sal en este caso, nosotros, ¿cierto?, va a aumentar nuestro punto de ebullición. ¿Qué quiere decir eso? Que va a aumentar, ¿cierto? Vamos a pasar, o sea, se va a demorar mucho más tiempo, por ejemplo, en que el agua pase, ¿cierto?, de agua líquida a agua vapor, ¿ya? Porque hay una interacción. Por lo tanto, ¿cierto? Si yo quiero hacer tallarines, yo primero voy a poner a calentar agua. No voy a echarle, por ejemplo, no voy a echar agua y le voy a echar sal. ¿Por qué? Porque se va a demorar mucho más, ¿cierto?, en ebullir. ¿Ya? Y eso ustedes me lo decían, ¿cierto? Por una cuestión de sentido común. Pero eso tenía una lógica, ¿ya? Tenía una razón de ser. Entonces, acá, ¿cierto? Nuestra ecuación que representa la elevación del punto de ebullición o ebullioscopía, ¿ya? Vamos a ver que es temperatura de ebullición de la solución. ¿Por qué es primero temperatura de ebullición de la solución? Chicos, chicos, pueden escribir igual por el chat si no quieren hablar. Sí, porque es mayor la temperatura de ebullición de la solución. Digo, para interaccionar con ustedes, para saber que están, que me están escuchando. Sí, perfecto. Ya. Entonces, ¿cierto? Es la temperatura de ebullición de la solución. ¿Por qué es mayor? Bueno, porque como decía la compañera, ¿cierto? Hay una interacción, ¿ya? Por lo tanto, temperatura de ebullición de la solución menos temperatura de ebullición del solvente puro, ¿ya? Igual a una constante ebullioscópica por la molalidad, ¿ya?
Esta constante bulloscópica es la del solvente, por si acaso. ¿Ya? La constante bulloscópica del solvente. Ya, entonces, acá tenemos el punto de congelación, ¿ya? Obviamente que si hay una interacción, chiquillo, y veíamos ya que en la temperatura de ebullición, ¿cierto? Si agregábamos sal, iba a demorar mucho más, ¿cierto? Propio de la interacción, iba a demorar mucho más en, ¿cierto?, bullir el agua, por lo tanto, al congelarse, ¿cierto?, veíamos que ocurría el efecto contrario. Por eso nosotros decíamos, ¿cierto?, que se agrega sal a las carreteras, para disminuir el punto de congelación. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, ¿cierto?, que el agua en general se va a congelar a los 0 grados Celsius. Pero si yo agrego, ¿cierto?, al agua le agrego sal, se va a demorar mucho más en congelar, ¿ya? Y si se demora mucho más, ¿cierto?, el agua con sal, además que se va a demorar más, ¿cierto?, su temperatura de congelación va a disminuir, o sea, ya no se va a congelar a los 0 grados Celsius, ¿ya? ¿Ok? Se va a congelar, ¿cierto?, a los -3, por ejemplo, ¿ya? -4 grados Celsius. Entonces, por eso se agrega sal, ¿cierto?, a las carreteras. Se agrega sal a las carreteras, ¿cierto?, para disminuir el punto de congelación. Entonces puede hacer mucho frío, pueden hacer -4 grados, bajo cero, y no se va, ¿cierto?, a generar esa capa de hielo. ¿Por qué? Porque se disminuye, ¿cierto?, se obliga a que disminuya el punto de congelación. Por lo tanto, si hacen -4 grados, ahí recién se va a empezar a congelar esto, ¿ya? Y los autos no van a patinar. En cambio, ¿cierto?, si están haciendo 0 grados, va a costar que se congele, ¿ya? Por lo tanto, el punto de congelación, ¿cierto?, va a disminuir cuando yo agregue un soluto. En este caso se va a representar por esta ecuación, y fíjese que acá es al revés. Primero va la temperatura de congelación del solvente puro, menos la temperatura, ¿cierto?, de la solución, ¿ya? ¿Por qué era eso? ¿Por qué iba primero, ¿cierto?, el solvente puro? Chicos, ¿por qué va primero la del solvente puro? ¿Qué temperatura de congelación es mayor y cuál es menor? ¿Cuál es mayor? ¿Qué temperatura de congelación es mayor? ¿La del solvente puro o la de la solución? ¿La de la solución es mayor, Juliana? Alonso, ¿la de la solución? Si el agua con sal, por ejemplo, se congela a -3 grados, que es una solución, y el agua solita se congela a 0 grados, ¿cuál es mayor? ¿0 grados o -3? Ah, 0 grados, ¿cierto? 0 grados, ¿cierto? ¿Alonso es broma o en serio? Ya. No es que yo pienso que me estás molestando. Pienso que es mala intención. Ya. Entonces sería, ¿cierto?, mayor la temperatura de congelación del agua sola, ya del agua pura, del solvente, ¿ok? Obviamente, ¿cierto? Si el agua sola se congela a los 0 grados y yo tengo agua con sal que se congela a -3 grados, ¿cierto? Si tenemos una escala,
Si tenemos una escala, imaginemos que esto es... No, voy a hacer una línea. Bien hecho. Ya. Imaginemos, ¿cierto? Que esto es una escala. Voy a ponerle ahí una escala, ¿cierto? Y aún así soy chueca. ¿Ya? Entonces vamos a decir, ¿cierto? Que ahí está el 0. Ahí va a estar 0, ¿cierto? Ahí van a ser menos y acá van a ser más, ¿cierto? Obviamente que si es menos 3 es menor a 0, ¿ya? Menor a 0, ¿cierto? Si tenemos ahí el 0 y acá tenemos, ¿cierto? Los que son negativos y acá tenemos los que son positivos, ¿cierto? Ya, ahí. ¿Ok? Por lo tanto, si son, ¿cierto? Menos 3 grados, va a ser mucho menor a 0, ¿ya? Por lo tanto, acá, ¿cierto? En este margen vamos a tener las soluciones. ¿Ok? Ahí vamos a tener las soluciones. En cambio, acá, ¿cierto? En el 0 vamos a encontrar a nuestro solvente. ¿Ok? Por lo tanto, las soluciones van a ser bajo 0. Por eso, ¿cierto? Son menor. Por eso, ¿cierto? El solvente en este caso, si es agua, ¿cierto? Mi solvente van a ser 0 grados Celsius. Por lo tanto, ¿cierto? Va a ser mayor que la temperatura de congelación de la solución, que son menos, ¿cierto? Menos, están bajo, ¿cierto? Los 0 grados Celsius. Van a ser menos 1, menos 2, menos 3, ¿ya? Por eso es menor. Ya. Entonces, seguimos. Bueno, acá también tenemos, ¿cierto? La constante crioscópica y también, ¿cierto? Es la constante del solvente por la molaridad. Y acá teníamos la presión, ¿cierto? Osmótica, ¿ya? La presión osmótica la definíamos como la presión que se ejerce, ¿cierto? A través de una membrana semipermeable para evitar, ¿cierto? Que exista un movimiento en esta solución a través de la membrana, ¿ya? Entonces, esta se va a definir como M mayúscula, que representa la molaridad, por R, que es una constante, que siempre es lo mismo, por eso es una constante, siempre es 0,082, por la temperatura, ¿cierto? Que tiene que estar en grados Kelvin, ¿ya? Y yo para pasar de Celsius, por ejemplo, a Kelvin, le sumaba, ¿cuánto le sumaba? ¿Cuánto le sumaba? ¿Cuánto es que le sumaba los? Sí, 273. Claro. Ya. Entonces habíamos visto, ¿cierto? Algunos ejercicios. ¿Para qué voy a estar con cosas? No me acuerdo dónde queda. No sé si vimos el primer ejercicio, sé que lo vimos, pero el segundo no me acuerdo. ¿Alcanzamos a verlo, no? No sé si quedé en el 2 o en el 3. Sinceramente, no me acuerdo. Si alguien me acuerda, se lo agradecería. Voy a hablar como Luisito. Ya, chicos, chicas. Alguien que me recuerde, por favor, dónde quedamos, porque no me acuerdo cuál fue el último ejercicio que hice. Eso sí lo vimos. Este sí lo vimos, ya. Entonces, ya. Ese sí. Ya. Entonces, calcule el punto de congelación de una solución. Ese ya lo vimos. A ver. ¿Ese? Pero ese lo desarrollamos, ¿no? Eso parece que lo desarrollamos.
Ese también, ¿o no? Ese entonces, ¿no? ¿O ese también lo desarrollamos? No me acuerdo. Este no alcancé. Este sí alcancé, estoy segura que alcancé a hacer este. A ver. Intenten hacer este, ¿ya? ¿Sí? ¿Y cuánto les había dado esta? Yo sé que lo hicimos, pero ¿cuánto les dio? Si este era así, pi es igual a m por r por t. Me encantan los ejercicios de molaridad, o sea, de presión osmótica. Recuerdo que la universidad eran los que nos salvaban. Ya. Entonces era m por r por t. Entonces intenten hacerlo, intenten desarrollarlo mientras yo lo voy desarrollando en la pizarra. Intenten ganarme. Ah. Ya, entonces pi, ¿cierto? Va a ser igual a m, que representa la molaridad, que son 0,0 CO2, si esto lo habíamos hecho, 0,002 por R, que es igual a 0,082, que es la constante de los gases, ¿cierto? Ahí. 0,082 por la temperatura, que tiene que estar en grados Kelvin. Grados Kelvin. ¿Ya? Por la temperatura, ¿cierto? Que son 273 más 20, que sería 2. ¿Cuánto sería? 293, ¿cierto? Sí, tengo que sumarlo porque hasta ahora mi neurona no funciona. 293, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es que nos da todo eso? Va a dar 0,048. ¿Ya? Si multiplicamos todo eso, nos va a quedar 0,082 por 0,002. Y eso me va a dar 0,048 atm. 0,048 atm. ¿Y en qué se medía la presión? En atmósferas. Por tanto, es ATM. ¿Ya? Eso sería pajaritos. ¿Ya? ¿Lo puedo borrar? Ya lo habíamos hecho esto. Es verdad. Es verdad, verdadero. Sí, lo habíamos hecho. Lo habíamos hecho. Ya. Avanzo. Voy a borrar mi pizarrilla. Y sigo con el otro. Ya, aquí. Este lo tienen que desarrollar ustedes. No es de ejercicio. Al agregar sal en agua de cocción de los tallarines, el punto de ebullición y la presión de vapor respectivamente aumenta y disminuye. Recuerden que dice respectivamente, o sea, hay que decir el punto de ebullición y la presión de vapor. ¿Ya? Entonces, la presión de ebullición aumenta y la presión de vapor disminuye. B, el punto de ebullición disminuye y la presión de vapor aumenta. C, el punto de ebullición aumenta y la presión de vapor no se modifica. D, el punto de ebullición disminuye, el punto de ebullición disminuye y la presión de vapor no se modifica. E,
el punto de ebullición no se modifica y la presión de vapor aumenta. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? Chan, 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 chan. Chicos, chicas, chicas. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? ¿Qué dicen las caracolas mágicas? ¿Qué le dice la intuición? Chicos, chicas. ¿Nada? Juliana, Gabriela. ¿Y los chicos igual? ¿Por qué nadie participa? Benjamín. La Bárbara dice la B. ¿Ya? ¿Y Beth? Representante del curso. ¿Qué dices tú ya? La Juliana dice la B. Antonio. Andrés Mena. Álvaro. ¿Y Beth? Antonio Mena dice la B. ¿Ya? ¿Y Beth, qué crees tú? ¿Y Beth? ¿La B también? No sé, profe. Ah, ¿hay alguien que piense diferente a la B? ¿No? Alonso. Muy bien, Alonso. Bien, ya. Ya. Acá la alternativa correcta es la letra A. ¿Ya? ¿Por qué? Voy a poner mi tabla acá. Ya. Recuerden que si yo agrego sal a mi, por ejemplo, a mi plato, a mi olla, ¿cierto? Voy a hacer tallarines, ¿cierto? Vamos a cocinar tallarines. Voy a cocinar tallarines en mi olla. Un poco deforme mi olla, ¿cierto? Ahí está. Entonces esta olla tiene agua, ¿cierto? Vamos a ponerle H2O. ¿Ya? Tiene agua. ¿Ok? Tiene agua. ¿Ya? Entonces, yo le agrego, yo sabía, ¿cierto? Que esta cuestión, ¿cierto? El agua. Vamos a poner ahí. ¿Ya? Eso es fuego, por si acaso. ¿Ya? Entonces, yo sé que el agua, ¿cierto? A los 100 grados Celsius va a hervir, ¿cierto? Ya lo habíamos dicho, ¿cierto? A los 100 grados Celsius. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si yo a esa misma olla, ¿cierto? Le agrego sal. Esa misma olla, esa misma cantidad de agua, ¿cierto? Ahora tiene sal. ¿Ya? Ahora le agrego sal. ¿Qué va a pasar, cierto? Le voy a agregar sal. Entonces, ¿cierto? Va a haber una interacción entre el agua y la sal. Por lo tanto, se va a demorar. Por la interacción dijimos que se iba a demorar mucho más, ¿cierto? En ebullir. Me va a tomar mucho más tiempo.
Por lo tanto, ¿cierto? Voy a dejarle. Por lo tanto, ¿cierto? Acá va a aumentar el punto de ebullición, ¿ya? Va a aumentar el punto de ebullición de esta solución, ¿ok? Por lo tanto, ¿cierto? Acá a los 103 grados Celsius, por ejemplo, va a ebullir, ¿ya? 103 grados Celsius necesita, por ejemplo, para ebullir. Por tanto, aumenta el punto de ebullición, ¿ya? Aumenta, ya tengo la C. Y en la presión de vapor, ¿cierto? Dijimos que era la cantidad de moléculas que escapan, ¿cierto?, del sistema. ¿Ok? Por lo tanto, si hay una acá no hay interacción, por tanto estas moléculas van a querer escapar. Esto, acuérdense que es como el carrete fome, ¿ya? Si el agua está sola carreteando y se aburrió, ¿cierto?, se va a ir. En cambio, si llega, ¿cierto?, un buen compañero con el cual puede interactuar, aunque el carrete esté fome, ¿cierto?, se va a quedar igual. ¿Ok? Por lo tanto, disminuye la cantidad. ¿Qué significa presión de vapor, cierto? La cantidad de moléculas que se escapan. ¿Ok? Van a ser menos la cantidad de moléculas que se van a escapar en este sistema. ¿Por qué? Porque va a haber una interacción. ¿Ya? Va a haber una interacción, ¿cierto?, entre las moléculas de agua. Entre las moléculas de agua, ¿cierto? Y las moléculas de sal. ¿Ok? Van a estar interaccionando. Por lo tanto, ¿cierto? Las moléculas de agua no van a querer escaparse porque van a estar interaccionando, ¿cierto?, con esa molécula de sal. Va a haber una interacción ahí, ¿ok? Por lo tanto, en vez de estarse escapando, ¿cierto?, van a estar interactuando, ¿ok? Entonces, si acá, ¿cierto?, se escapaban todas las moléculas de agua, ¿ya? No todas, pero había, ¿cierto?, una gran cantidad de moléculas que se escapaba, acá, ¿cierto?, se van a escapar menos, ¿ya? Por tanto, va a disminuir la cantidad de moléculas que se escapan acá. ¿Ok? Es mucho menor, por lo tanto disminuye la cantidad de moléculas que se escapan. Por eso es la A. Muy bien, Alonso. Estrellita para ti, ¿ya? Recuerden que la presión de vapor es la cantidad de moléculas que se escapan del sistema, ¿ya? Ya. Siguiente pregunta y con esto nos vamos. Qué divertido. Considere el siguiente problema para resolver las preguntas A y B. Una solución está formada por 100 gramos de etilenglicol y 100 gramos de agua, mezcla que fue preparada con fines refrigerantes. Si se disuelven 651 gramos de etilenglicol con 1,5 kilogramos de agua, ¿cuál es el punto de congelación de la solución? Ya. Le están preguntando el punto de congelación de la solución. ¿Ya? ¿Qué debo hacer acá? Primero, ¿cierto? Acordarme de mi ecuación. Temperatura de congelación. La temperatura de congelación, ¿cierto?, del solvente menos la temperatura de congelación de la solución va a ser igual a mi constante crioscópica por la molaridad. Ya, entonces con eso yo, ¿cierto?, trabajo. Ahora tengo que ver mis datos. Ya tengo, ¿cierto?, mi ecuación. Ahora tengo que ver mis datos. ¿Qué datos me dan? Me dicen, ¿cierto?, que una solución está formada por 100 gramos de etilenglicol y 100 gramos de agua. ¿Ya? Entonces, si se disuelven 651, voy a borrar ahí. Si se disuelven, ¿cierto?, 651 gramos de etilenglicol, 651 gramos de etilenglicol en 1,5 kilogramos de agua. Ya. Tengo que sacar la molaridad, ¿ok? Tengo que sacar la molaridad. Entonces, ¿cómo saco la molaridad? Tengo que dividir 651 gramos, porque yo sé que mol, primero voy a sacar los mol, va a ser igual a mi masa partido mi masa molar. ¿Ok?
Por lo tanto, mol va a ser igual a la masa, que son 651 gramos, dividido mi masa molar de etilenglicol, ¿ya? Si yo determino la masa molar del etilenglicol, la tengo que determinar, ¿cierto? Serían 12 por 2 más 16 más 6. Y eso me da 62. Entonces son 651 dividido 62, y eso me va a dar 10,2 mol. ¿Ya? 10,2 mol. Y eso lo voy a dividir inmediatamente por mi cantidad, ¿cierto? Es 1,5 kilogramos de agua, así que lo divido inmediatamente para sacar la molalidad, ¿ya? Para no hacerme problema. Entonces me va a quedar 10,2 dividido 1,5, y eso me va a dar 6,8. Molar. Ya. Entonces ahora ya tengo mi molalidad. ¿Qué tengo que sacar? Bueno, tengo que ver, ¿cierto?, que me están pidiendo. Me están pidiendo el punto de congelación de la solución. ¿Ok? Y yo sé que el agua se va a congelar a los 0 grados Celsius. Menos la temperatura de congelación, que no lo sé, por mi constante crioscópica, ¿cierto?, del agua, que es, si mal no me acuerdo, la constante crioscópica del agua es 1,86, ¿ya? 1,86 por 6,8. ¿Ok? Entonces me va a quedar, ¿cierto?, 1,86 por 6,8. Entonces, si yo multiplico eso, ¿cierto? Si yo multiplico eso, ¿cuánto me da? ¿Cuánto es que me da? Ya. Entonces, chiquillos, voy a dejar este ejercicio para que ustedes lo desarrollen, porque ya estamos pasados en harto tiempo. Voy a dejar este ejercicio para que lo desarrollen. El siguiente ejercicio, voy a borrar ahí. El siguiente ejercicio son 2. Entonces, a partir de esos datos tienen que desarrollar, ¿cierto?, este ejercicio y el siguiente. Acá tienen que calcular el punto, ¿cierto?, de congelación, y acá el punto de ebullición. ¿Ya? Con esos datos. ¿Ya? Los vamos a revisar la otra clase. Por favor, intenten desarrollarlo. ¿Ya? Sé que es casi utópico pedirles eso, pero no hay nada malo en pedir que desarrollen el ejercicio y que intenten ustedes desarrollar para ver cómo, si pueden desarrollarlo solitos. ¿Ya? Esa es la idea.